bienvenida. Muchas gracias, Carla Rubilar, también que nos acompañan aquí. Oye, así de movido está el día y así va a seguir esto, ¿ah? Bien. Y así va a seguir esto. Bueno, gracias por venir también. Bueno, Carlita es de la casa, la diputada Yomans está con nosotros. Por primera vez, entiendo, aquí en el estudio. Presencial, sí. Sí, había estado conectada por Zoom. Bueno, oye, gracias y recién hablamos con la ministra, bueno, de las derivaciones de este proyecto, de este anuncio que se hizo ayer. ¿Es mixto o será como una especie de mini mixto? Porque igual se mantiene la capitalización individual. Lo que vamos a poder hacer a lo mejor es elegir entre quién administra esto. ¿Carla le gusta o no le gusta? Tiene cosas buenas y tiene cosas que no me gustan tanto. Ya, pero como todo, ¿no? En la balanza, ¿usted votaría a favor o en contra del proyecto? No, imagínese, primero tiene que ingresar el proyecto. ¿Ah? Porque una cosa es lo que diga, lo que pero así como está y si usted estuviera sentada en la Cámara como lo estuvo mucho tiempo, ¿votaría a favor o en contra? A ver, yo votaría a favor de la idea de legislar de todas maneras. ¿Ya? Yo creo que es súper importante decir de que uno tiene que estar disponible a hacer una reforma de pensiones en este país, porque ya la verdad es que han sido muchos años que las personas están esperando, han fallecido demasiadas personas, Karen, José, y saludar a la diputada. Y obvio, yo creo que uno tiene que avanzar, obviamente, en aprobar una idea de legislar, pero yo creo que hay que ver el detalle y hay varias cosas que me meten harto ruido. A ver. ¿Ya? Lo primero, creo que es súper bueno que estemos pensando en un sistema mixto. ¿Qué significa un sistema mixto? Es donde efectivamente los privados y lo público tienen algo que decir. Y a mí siempre me ha parecido bien que las personas tengan derecho a elegir. Y eso es muy importante y a mí no me mete ruido que efectivamente exista la posibilidad de tener un ente inversor público. ¿Ya? No me mete ruido. Creo que siempre que las personas puedan elegir es bueno. Ya. Sí me mete ruido de que en la nueva cotización uno no tenga la posibilidad de elegir. O sea, yo creo que se avanza en poder poner más opciones para las personas en un área y en otra área. ¿Te pondría discrecionalidad sobre el 6%? Que yo diga, bueno, quiero que vaya a reparto, Sí, quiero que vaya... es que yo creo en la libertad de las personas. Creo que la gente es inteligente siempre y por tanto, como creo que las personas son inteligentes Pero cuando a uno siempre, le cobran impuestos no le preguntan para qué, a uno le cobran impuestos nomás. porque los impuestos son solidaridad y que creo personalmente que los impuestos es la mejor forma de hacer solidaridad. Pero si vamos a ir a lo que son los recursos de las personas... Porque pero si los impuestos también son recursos de las personas. Claro, pero si vamos a ir a los recursos de lo que es el impuesto al trabajo de las personas, creo que las cosas son diferentes. Y esto es súper importante porque se dice, no, esta es una plata del empleador. No. Digamos las cosas como son. La plata es del trabajador, que la va a poner progresivamente su empleador, pero es plata del sueldo de las personas. ¿O tú crees que va a impactar entonces en el ámbito laboral o en el tema de los sueldos o en la contratación o finalmente también en las mujeres, que es donde más... Va a depender mucho de cómo se haga. Yo entiendo por la información que uno tiene preliminar que se va a hacer de forma gradual. Se va a ir aumentando progresivamente la cotización. Un punto por año. Un punto por año. Por lo tanto, es probable que esa gradualidad permita que tenga menos impacto en el mercado laboral. Pero, obviamente, yo creo que aquí es súper importante decirle a las personas, esa plata es suya. No es una plata de otra persona, no es una plata del empleador. La plata es suya, es su trabajo, es su sueldo y eso es súper importante decirlo. Y ahí tenemos... la cotización adicional. Sí. La cotización adicional. Ahora, yo creo... Esperemos que termine Carla y de ahí pasamos a la... Pero es importante para que no nos confundamos y no digamos cosas que no son, esa plata es suya. Aunque sea una cotización adicional, es suya, es su sueldo, es su trabajo, es su esfuerzo. Y ahí la duda que tenemos es si debiera o no debiera ir a una cotización que sea personal e individual. Porque fíjense que dice personal. Porque efectivamente este porcentaje del 4% más o menos, que es el 70, no del 6, que más o menos un 4, ese 4,2 creo que va a ir como una cuenta que se llama nocional, que existe en otros países y que es cuando uno le anotan. Es como una noción. Claro, como un vale por. ¿Ah? Usted tiene esta plata en su cuenta que algún día cuando usted se jubile la va a poder cobrar en una rentabilidad que no nos han dicho cuánto, se va a asegurar por ley. Y otro porcentaje, que es como un 1,8 más o menos, se va a ir a un fondo... ¿Se puede asegurar rentabilidad por ley? En estricto rigor se tiene como que asegurar una rentabilidad que se hace, pero eso va a depender de qué pasa en el mundo, va a depender de qué pasa cuando yo lo cobre, si el Estado tiene esa plata para entregarla. Miles de cosas que hoy día está bastante asegurado en el sistema actual porque la gente lo probó con el retiro del 10%. Entonces, ahí yo tengo una duda. ¿Por qué no avanzamos entonces a que la gente pudiera elegir si era público o privado este porcentaje individual? Y hubiésemos conversado este porcentaje de solidaridad para ver si era necesario para poder mejorar las pensiones.
yo creo que eso es debatible, es discutible, o era mejor pensar en impuestos generales y mejorar la PGU y dar estos bonos a las mujeres, las lagunas, el cuidado. Y de inmediato entonces nos salta la pregunta a la diputada Llomas, que se cuenta aquí por primera vez de manera presencial, como decía el José en el estudio. Salud por eso. Sí, porque esta PGU, ¿no es cierto?, que finalmente se va a financiar con cargo a los impuestos de la gente, nos anticipa que a lo mejor, por lo que escuchamos también de Carla, va a ser muy difícil que se apruebe. O sea, es una reforma tributaria que tal vez debió, no sé si de forma paralela, ¿no es cierto?, no está todavía firmada, timbrada, ni menos aprobada, y que debió correr por un carril, o sea, incluso antes. Porque o sea, fue presentada antes, en todo caso, la reforma tributaria. O sea, es que estamos hablando que igual llevamos pocos meses, ¿cierto?, de gobierno. Estamos en el primer año. Estamos terminando el año, estamos a un mes de terminar el año. Pero espera que... la tramitación ha sido de meses en la Comisión de Hacienda. Lo que pasa es que son temas que no son fáciles de generar acuerdo. Y en eso yo solo quiero decir que esta es una reforma en materia de pensiones, una reforma que se nota el trabajo previo, que se nota también que se incorporan visiones de distintos actores, porque está proponiendo un sistema mixto. Hoy día en Chile no hay un sistema mixto. Yo quiero hablar de eso también. Y esto no lo digo solamente yo. Hay un informe, una nota explicativa que tiene la OIT a propósito de nuestro sistema y de la discusión que hemos dado, si es que en Chile hay o no un sistema mixto. Es un tripartito según la OIT. Lo que pasa es que, claro, el sistema mixto debe ser primero con aporte del empleador, del trabajador y también del Estado. Lo que tenemos en Chile más bien es que el funcionamiento de las pensiones, de la AFP, te entrega una pensión y como no alcanza, y como ha tenido problemas, o sea, recordemos las deficiencias también que tiene. Sí, no, sí. El 50% de las mujeres, por ejemplo, entre el 2017 y el 2021 recibía pensión solo por lo de la AFP, 30.000 pesos aproximadamente. O sea, estamos hablando de una deficiencia tremenda. Y eso ha sido subsidiado por parte del Estado. Entonces lo que tenemos es un subsidio del Estado pagado con impuestos generales, pero eso no es un sistema de seguro social. ¿Cómo va a convencer usted a la gran cantidad de personas que no quiere cotizar para un fondo común? Que todos los estudios demuestran, puede ser muy loable, puede tener mayor sentido, puede ser, digamos, parte de los sistemas en Europa. Todas esas cosas le doy el crédito. Puedo yo estar de acuerdo personalmente con eso y desear que mi 6% vaya a ese fondo común. Pero que no están viendo, hay un gran número de personas y ciudadanos que dicen: yo no quiero que esa cotización que sale de mi empleador y finalmente de mi relación laboral vaya a un fondo común a financiar la pensión de otro. ¿Cómo usted le habla a esas personas? ¿Cómo les explica esa decisión? A mí me parece, primero, porque la seguridad social lo que permite es garantizar un aumento de la pensión sustantiva. O sea, de hecho, los montos que ayer explicó el mismo presidente en la cadena nacional, que no solamente estamos hablando de un aumento por la pensión general universal, ¿cierto?, que además hay un compromiso de no solamente aumentar el monto a 250.000 pesos, sino que también la cobertura, a lograr el 100%. Ahora, eso depende de que nos aprueben la reforma tributaria. Entonces, ahí también vamos a tener una discusión, un debate sobre eso. Pero también hay un aumento comprometido solo por el 6% de la cotización. Entonces, por ejemplo, los casos. Yo quería remitirme ahí para no perderme en la cifra y no decir cifras que no son, ¿cierto? El caso de la profesora, que también escuchaba que lo dio acá la ministra. O sea, solamente por concepto del 6% de cotización adicional para una profesora, una mujer, que tiene un salario de 960.000 pesos promedio y que cotizó toda la vida, tendría un aumento de 141.000 pesos aproximadamente, solo por concepto del 6%. No, sí, diputada, lo que pasa es que cuando dice 6%, el 6% es un 6% que le pertenece a esa persona que está mirándonos a través del televisor. Entonces, ¿cómo uno le habla a esa persona? Yo, en particular, si usted me pregunta a mí, como empleado de este canal, yo le digo: sí, yo quiero que mi 6% vaya a un fondo común. Libremente lo decido. Pero hay muchas personas hoy día que tienen la convicción de que esa plata no quieren que se vaya a un fondo común y que va a haber una suerte como de solidaridad forzada. Entonces, ¿qué argumentos tiene el gobierno para fundamentar esa decisión? Eso es lo que no sé si Carla... Sí. Yo lo entiendo súper bien. O sea, y es súper bueno si la diputada nos puede profundizar, porque ella pone un ejemplo. Yo los vi todos ayer, los revisé todos, escuché con atención a la ministra Jara, y ella dice: mire, una mujer que cotiza durante toda su vida, 20 años, ahora va a depender si son los primeros 20 años de la vida o si son los últimos 20 años de la vida, porque no es lo mismo, son montos mucho mayores. Si uno cotizó desde el inicio, si cotizó al final es mucho menor, pero ya.
Pongámonos un ejemplo, y lo decía Francisco Rego. Si yo cotizo 20 años, mujer, y coticé 20 años y 20 años de laguna, tengo en promedio, el gobierno dice 63.000, Francisco creo que habla de 70 y tantos mil, pero es un monto muy bajito, ¿no?, de pensión. Y le pone el aumento de la PGU en este análisis, ¿no? Dice, aumenta además de 193.917 a 250.000. Listo. Y sobre eso dice 67.000 pesos más. Ya. ¿Qué pasa si a esa mujer yo le hubiese entregado el 6% completo a su cuenta individual con rentas de promedio UF más 4? ¿Cuánto da? ¿Da 67 lucas o da más? Porque eso es lo que le tenemos que explicar a la ciudadanía. Mire, con el sistema que ofrece el gobierno, dice que 67.000 más los 250, el aumento a 250. Sí, pero si hubiese puesto todo ese 6% en la capitalización individual, con la rentabilidad promedio del sistema... UF más 4. UF más 4, que puede ser UF más 5, pero pongámoslo UF más 4, da más de 67 o da menos de 60. ¿Dónde da más? Eso es lo que le pedimos al gobierno que le muestre a la gente. ¿No te da confianza estas gestoras de inversión? Mire, yo no tengo problema en que le cambien el nombre al FP, le pongan gestión de inversión, pongan un gestor público. ¿Y el Estado como administrador de ese Me fondo? mete mucho ruido que quieran poner solo un ente monopólico estatal para la administración. Porque quiero decirle, y yo creo que aquí la diputada podrá compartir conmigo, que a pesar del esfuerzo que hacen enormes funcionarios del IPS en este país, que le ponen cariño, corazón y todo, están completamente saturados. No son capaces de darle respuesta a la ciudadanía. Cuando llaman a Chile Atiende muchas veces no tienen respuesta. No digo que sean malos funcionarios ni quieran atender mal, muy por el contrario, digo que es tanta la presión que además le dicen que se van a poner encima toda la trabajo que hace en materia de administración la AFP para rebajar los costos. Yo le digo, no va a haber ni un rebaja de costos. Va a tener que aumentar el Estado, de todas maneras. Más funcionarios, más sucursales, más de todo para poder dar respuesta a todas las atenciones que hoy día el sistema privado hace. Se lo aseguro, porque hoy día el sistema público no da. Hasta usted, señora, que me está viendo por la televisión, sabe que si llama Chile Atiende, sabe que si va al IPS hay cola, hay fila, hay demora, cuesta. Pero para es difícil. Fortalecer bueno, la institución. claro, O sea, por es eso, que no es justo. gratis no va a ser. Vamos con la detalle más. Es que gratis no va a ser. A lo mejor la gente también dice, no, es que la AFP tampoco me está dando lo que yo busco. Por eso, pero gratis no va a ser. Yo escuché con atención a los ministros, dijeron todo que esto tenía cero costo. Lo que pasa tiene es que... costo de todas maneras. Pero veamos cuánto cobran actualmente la AFP con este sistema, las comisiones. Las comisiones, ustedes saben, y también le quiero preguntar a la ciudadanía, que se cobran desde el sueldo. El porcentaje sí, pues, se calcula del sueldo. Sí, fijo. Y no de lo que ellos rentabilizan, no de lo que del 10% que se le cotiza. No, sino de ese es un negocio no redondo. tenemos ningún problema. Negocio redondo. Y eso va a cambiar con esta reforma. Ningún problema. ¿Por qué? Porque la comisión se va a cobrar sobre lo que se administra, sobre el 10%, ¿cierto? Y no sobre el sueldo. Lo que de partida eso ya va a ser un cambio. Yo creo que aquí hay dos discusiones. Una es la legal y la mecánica del proyecto, que me parece interesante y necesaria, y es la matriz de todas las conversaciones. Cómo, de dónde, de qué manera. Pero hay una discusión sobre la sensación social, que es muy importante para que la gente apruebe, legitime y se sienta satisfecha con las decisiones que se tomen. Desde mi óptica muy particular, y me puedo equivocar 350 veces, pero en mi opinión, los retiros de fondos de pensiones, a los cuales varios de ustedes parlamentarios concurrieron con sus votos, le dio una sensación a la gente de que ellos tienen cuentas con platas que son manejables y administrables por sí mismos. Hasta antes de los retiros no había una noción tan clara respecto a la propiedad de los fondos. Si bien te decían que había una propiedad de fondos condicionada, pero el que las cuentas individuales funcionaran en la pandemia como cajero automático, no voy a entrar en esa discusión, no es materia de este panel, le dio una sensación a gran parte de la población de decir, oh, tengo una cuenta de ahorros ahí y puedo sacar plata. Entonces, le apruebo un retiro a la gente, permito que las personas en un momento particular de la historia financien con su plata, y yo no... Bueno, no voy a entrar digamos, de ese punto, pero le doy esa sensación de que la plata está ahí y que puedo acceder a ella. Y al año siguiente le digo, mire, de esa plata, parte va a tener que destinarla a ser solidario. Me parece que ahí se produce una contradicción que es muy difícil de explicar
para el gobierno. Pero, José, esa plata tampoco es que sea tan tuya, porque si tú quisieras ahora sacar esa plata, no vas a poder. O sea, Pero no ¿se es va a de discutir un acción. sexto retiro en marzo? ¿Usted tiene alguna duda? Ahora, yo Pamela igual Giles quiero- lo va a poner nuevamente en tabla. O sea, por cierto que ha sido un debate que nos ha cursado porque, claro, los retiros fueron una opción frente a una situación muy complicada que se estaba viviendo, frente a una pandemia, donde el gobierno también se demoró en entregar las ayudas económicas desde el Estado, y también hay que decirlo, suficientes, porque al principio fueron 65.000 pesos, eso fue creciendo, se generó un acuerdo y logramos llegar a un monto que fuera suficiente para poder responder. Pero eso tardó, y por eso la opción del retiro fue calando y tuvimos que legislar. Yo no estoy discutiendo la legitimidad o no del retiro, no es materia Claro, de este era para- panel. era para aliviar, Lo que ¿no? estoy Lo que diciendo está es que el viviendo. retiro hace Así es. algunos meses Te atrás demostró que la plata estaba ahí. le dio una en el fondo. sensación, le De dio a propiedad. la gente, le despertó a la gente un cariño por la plata que hay en la cuenta individual Obvio. mayor de la que tenía antes del retiro. Y ese cariño, por decir, tengo esta plata que es mía, que la puedo ver, que la pude sacar en un momento, va a ser más difícil convencer a la opinión pública de que la cotización tiene que ir a un fondo común. Lo que pasa es que yo creo que ahí la pregunta Eso que quizás se conlleva es que ¿queremos o no un sistema de jubilación? Porque en el fondo un sistema de jubilación no es para poder disponer de la plata como si fuera una cuenta del banco, sino que es pensar en el futuro y por lo tanto ahorrar para que cuando uno se jubile o por cualquier circunstancia de la vida, y hay distintos casos, ¿cierto? Tuviste que cuidar a tu padre porque se enfermó y no pudiste trabajar. Que tengas algo de seguridad, ¿cierto? De que cuando te vayas a jubilar no vas a tener que rascarte con tus propias uñas, que es lo que tenemos de sistema. Entonces, yo creo que es importante en este sentido, primero, pensar que esta es una propuesta que convoca al Congreso a generar un acuerdo necesario porque llevamos más de una década discutiendo este tema sin llegar a una solución. Y acá hay una deuda pendiente por parte, primero, del Congreso, y también va a ser responsabilidad del Congreso de si tenemos o no reforma, y en ese sentido la propuesta es un sistema mixto, que por una parte reconoce a los sectores que dicen, ok, queremos tener capitalización individual, y el 10% se deja en eso, con la libertad además de elegir. Y por otra parte, un 6% para poder garantizar seguridad social, como lo tienen la mayoría de los países del mundo, en donde sí funciona. Entonces, yo también me pregunto, ¿por qué en Chile no podría funcionar? Si en Uruguay funciona, que no es un país, ¿cierto?, quizás tan alejado del nuestro, una realidad tan distinta a la que podríamos nosotros llegar a alcanzar. Entonces, en eso creo que también hay que poner voluntad de construir un acuerdo, y el acuerdo se construye también cediendo las No hay partes. voluntad. ¿Cómo están No, las yo cosas creo, hoy en día? yo creo que tiene que haber voluntad. O sea, yo parto de la base, dije que si yo fuera parlamentaria y estuviera en el Congreso, partiría en un acto de buena fe aprobando la idea de legislar. Pero otra cosa es que nosotros hagamos una reforma que prometa cosas que no puede cumplir. Hoy día nosotros tenemos un pilar solidario que se llama Pensión Garantizada Universal, que aprobamos durante el gobierno anterior del presidente Piñera, con votos de todos los sectores, incluido el presidente de la República. Ese pilar cambió completamente la estructura de lo que viene hacia adelante y no podemos debatir como si el pilar no existiera. ¿Ya? Existe. La pensión garantizada universal es una muy buena noticia y que podríamos trabajar sobre ella bajo impuestos generales, e incluso yo no descarto el día de mañana, si es que llegamos a un acuerdo y hay que ceder una parte incluso que pudiera ir a mejorar esa PGU cuando, por ejemplo, uno cuida, cuando uno tiene lagunas previsionales, efectivamente cuando uno tiene algunos momentos de la vida que requieren de apoyo de alguien. Pero, primero, paguemos bien la PGU. Yo extrañé enormemente de la ministra Jara y del presidente de la República que dijeran que iban a mandar una ley corta de discusión inmediata para que la PGU, dado que ellos dicen que el problema es de la ley, se pueda pagar como corresponde, rápido, retroactivo, ojalá con el monto de 250, obviamente al 90% de la población que no se le está pagando hoy día, y ojalá al 100% incluido pensiones de reparación, Capredena, DIPRECA, que son el sistema de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad. Ni una palabra de eso, y yo lo hubiese esperado como anuncio número 1 y habría aplaudido de pie en mucho gusto al presidente de la República. Eso no está, yo lo extraño, espero que lo anuncien prontamente. ¿Por qué me preocupa? Porque se dice que ahora el Estado va a ser capaz de administrar todas estas plata cuando no es capaz de pagar bien la pensión garantizada universal, y eso a mí me pone nerviosa, no lo puedo... Te genera ruido. Ruido obviamente y duda, no decir. Entonces, ¿qué es lo que espero? Espero que este debate efectivamente se dé con altura de miras, pero espero que se le diga a la ciudadanía lo siguiente. Con este sistema usted va a aumentar sus pensiones en tanto. Y si usted pusiera toda su plata, su 6%, en capitalización individual, con la rentabilidad promedio del sistema, usted recibiría tanto. Porque esa es la verdadera comparación.
porque prometer un aumento de pensiones, toda la gente quiere aumento de pensiones, pero quizás este aumento de pensiones de esta forma no es tan bueno como se dice y es mejor el otro. Ahora, ¿por qué no le permitimos a la gente que pueda decidir y tomar con información la decisión de qué quiere hacer con ese se va a porcentaje? tomar la agenda durante todo el día? Tenemos ahí una de nuestras unidades móviles que están llamando, pero con algo bien urgente, pero diputada, ¿los plazos ahora que vienen? Mire, se presenta la próxima semana. ¿Ya? Así que vamos a empezar la discusión en la Comisión de Trabajo, luego va a la Comisión de Hacienda y terminamos votando en sala y de ahí pasa al Senado, queda todo el trámite legislativo. largo, Recién estamos sí. empezando. Ahora, yo quiero sí plantear algo. Si hay verdadera voluntad para avanzar en que se aumente la pensión garantizada universal, yo hubiera esperado que Chile Vamos entonces votara a favor de la idea de legislar la reforma tributaria, que no fue el caso de la Comisión de Hacienda. Votaron en contra, todo Chile Vamos. Y yo creo que esa fue una mala noticia. Tenemos aún tiempo para poder concitar acuerdos, pero ese debería ser el espíritu que se ponga por delante. ¿Y cómo se va a pagar este aumento de pensiones instantáneo? Yo tampoco sé, porque si toda la plata de la reforma tributaria va a PGU, ¿cómo se va a pagar el aumento de las pensiones automático que dijo la ministra Jara en cuanto el entre CEL? la ley? No, eso va a la ley de presupuesto. O sea, hay un aumento que está comprometido en la ley anterior y eso está considerado en la ley de presupuesto que Pero estamos si legislando. es un 6%, son 7.200 millones de dólares. Pero el 6% del que tú estás hablando, no, es que ese aumento, obviamente que hay una gradualidad comprometida. Ya, pero para que va pagarle 1%, inmediatamente el aumento de las pensiones a los 2 millones de jubilados. El aumento de las pensiones se hace con el fondo incorporado y ahí hay un 70% que No, va a pues, ir ese a fondo es ahorro gradual. colectivo. Sí, Sí, pero es dentro de gradual. eso, pero de todas formas va a partir con un 1% y eso Y va a ese tener te que va a alcanzar administrarse para y pagar ese la te va a deuda. Están llamando desde alcanzar para una unidad poder móvil, tengo que aumentar. interrumpir Muchas brevemente, hay una gracias. Muchas gracias a las dos. Sí.